Bueno, como decía, vamos a iniciar la sesión, como casi siempre, con una meditación. Esta vez vamos a escuchar, previa presentación, la cavatina de Beethoven. Os decía ayer que hay siguiendo un poco la estela de Claudio, que es la que yo sigo, hay dos grandes piezas musicales que de alguna manera suponen como la cumbre de lo que podríamos llamar la espiritualidad laica. Es decir, esa manera de entender lo espiritual que os decía el viernes, no asociada específicamente a ninguna tradición, a ninguna religión, a ninguna institución, sino como una especie de culminación del proceso interior, ¿no? Entonces, digamos que si esta fuera la frontera que hay entre la vida y la muerte, entendiendo por muerte la última muerte, digamos, la muerte física, entre la tierra y lo que hay más allá, entre este mundo y el otro mundo, hay dos músicas aquí, además de todas las músicas más ligadas a una religión, como por ejemplo el gregoriano o la música de Bach en el cristianismo, la música sufí en el islam, los baúles de Bengala en el hinduismo, los yidis, sobre todo los austríacos, en la tradición judía y toda la música ligada con la cábala. En lo más laico hay la que escuchamos ayer, es decir, el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Brahms y la cavatina de Beethoven, que es una pieza del cuarteto 130, uno de los últimos cuartetos de Beethoven, ¿no? Es decir, hay dos grandes piezas de Beethoven aquí al final del último Beethoven, la cavatina del cuarteto 130 y la canzone del ringraziamento del cuarteto 132, si no me equivoco, la canción del agradecimiento, que si no hemos escuchado ya, escucharemos en algún momento, supongo, porque es muy querida por mí, y me parece que ejemplifica mucho una actitud muy pura respecto al agradecimiento cuando uno está tan fustigado por la vida, ¿no? Pero hoy vamos con la cavatina, y os la quiero presentar antes de escucharla, sin más, leyéndoos algunos fragmentos de cómo la presenta Claudio. Dijo alguna vez Beethoven que esta cavatina era lo más sagrado que había compuesto, y nos basta con escuchar su frase inicial para estar de acuerdo. No la escucharemos ahora para no interrumpir, pero atentos a la primera frase, al primer trocito, cuando la escuchemos. ¿De dónde emana esta sacralidad? Naturalmente de la experiencia del compositor, antes que nada. Hay tres Beethovens. El Beethoven, digamos, chulo, que digamos expresa sobre todo cuando compone la quinta sinfonía, que se yergue como frente a Dios con el puño, ¿no? Como con iracundo, como aquí estoy yo, ¿no? El segundo Beethoven, que es cuando Beethoven cae de ese pedestal, sobre todo yo lo rescato en el segundo movimiento del concierto número 5 de piano, el concierto Emperador, el Beethoven dulce, el Beethoven íntimo, el Beethoven que va a otra capa interior, y muy especialmente el último Beethoven, que es el Beethoven de después de la novena, el Beethoven de los últimos cuartetos, cuando digamos está sordo desde hace muchísimos años, su sobrino ha querido suicidarse, no ha triunfado en el amor, no puede ni oír su propia gran obra, la novena, y compone tres cuartetos, creo, al menos yo conozco tres, que son como música de otro mundo, y esta cavatina seguramente es una de esas cumbres, ¿no?
Así que, dice Claudio, ¿de dónde emana esta sacralidad? Naturalmente de la experiencia del compositor antes que nada, de este Beethoven último. Pero tratemos de acercarnos a la experiencia que evoca en nosotros para observar si hay algo más que podamos decir de ella que nos explique su misteriosa cualidad. ¿Hay algún otro atributo en ella que podamos especificar aparte de sagrado? ¿Algún término que nos resulte particularmente apropiado para describirla? Diría yo, en primer lugar, nobleza. Y al preguntarme enseguida qué es aquello a lo que estoy dando el nombre de nobleza, me parece que es lo humano en su expresión máxima, una sublimidad humana que pudiera contrastarse con la emoción estética más común de sublimidad divina o sobrehumana o titánica que asociamos tanto al Beethoven heroico. Es como si esto fuera lo humano y esto fuera lo divino, digamos, estuviera aquí otra vez, como en el límite de lo humano más espiritual, dicho en música, ¿no? Pero ¿cómo explicar qué quiero decir por humano en contraposición a sobrehumano? Conlleva para mí lo humano de esta melodía una gran pureza y a la vez una gran profundidad. Pureza y profundidad. Y sentimos que se trata de una melodía impregnada de un intenso amor. Pureza, profundidad, amor. Otro triángulo importante. Pero principalmente se trata de un amor sufriente, cuarto elemento, el dolor, y de un amor magnánimo en medio del sufrimiento. Y al decir esto creo haber encontrado el kit de lo que he llamado nobleza, una actitud virtuosa ante el dolor. Usualmente se entiende que cuando Aristóteles explica famosamente que la tragedia cumple una función de catarsis, no hace más que reconocer que las personas necesitan darle expresión a su dolor. Pero me parece que el fenómeno real por el cual tiene importancia para nosotros la expresión del sufrimiento a través del arte es más complejo, y es que las grandes obras de arte nos enseñan a sufrir bien. Que las grandes obras de arte nos enseñan a sufrir bien. Es decir, a sufrir sin empequeñecernos a través de nuestras resistencias al sufrimiento. A sufrir bien, es decir, a sufrir sin empequeñecernos a través de nuestras resistencias al sufrimiento. Entrégate al dolor como te entregas al placer, dirá que Claudio muchos años antes, cuando escribe su libro de Gestalt, y anteriormente en los años 70, en lo que fue origen de ese libro, en un artículo, entrégate al dolor como te entregas al placer. Me parece que en esto consiste la nobleza o actitud virtuosa ante el dolor que estamos comentando. Pero ¿cómo puede ser posible la expresión sonora de tal nobleza? ¿Dónde está la magia de la cavatina, por así decirlo? Veamos si puedo contribuir algo a desvelarla. La frase introductoria, la de antes, atención a ella, al inicio, cuando escuchemos, se abre con una sexta ascendente, desde la dominante, con caída en la armonía tónica tras una anticipación que evoca un suspiro. ¿Recordáis el Ay? El primer movimiento de Brahms de ayer, el dolor del mundo, era la primera. Aquí es algo parecido, es un suspiro. La sexta ascendente es el más expansivo y magnánimo de los intervalos. Sugiere un corazón que mantiene su actitud generosa en medio del sufrimiento. Una de las mejores definiciones del amor que yo he conocido. Repito, un corazón que mantiene su actitud generosa en medio del sufrimiento. Además, un cromatismo cuasi modulante del bajo evoca intensificación emocional, pues la presión sobre los límites de la tonalidad se nos hace dramática y nos sugiere profundidad.
En el marco del canto del segundo violín y la viola, hay algo que pudiera equipararse a la voz de un narrador que empieza por algo así. Érase una vez... Después de la expresiva sexta, la continuación de la melodía en un ascenso nos hace sentir ir aún más allá de su gesto amoroso, que sugiere incluso un anhelo de continuar el ascenso hacia la octava superior, un ir así hasta el fin, solo que vuelve a descender, y no solo al sol, sino más abajo hasta el fa. El avance es un descenso importante, no solo tonal, seguramente también espiritual. Aunque la melodía no reitere la sexta ascendente ni imite el suspiro, termina en un gesto ascendente, lo que nuevamente nos sugiere un erguirse ante el dolor. Erguirse ante el dolor. Es como si uno que ha dicho me levanto, dijera ahora y más, me yergo heroicamente hasta mi límite. El efecto de las tres fases que forman esta sentencia musical, la segunda de ellas con una especie de eco agregado, es algo como 1. Aquí estoy cantando mi dolor. 2. Y no me dejo vencer por él, ni me dejo apagar la llama de mi corazón. Y 3. Puedo decirles que, en conclusión, voz del narrador, quedo en paz. Canto mi dolor, no me dejo vencer, quedo en paz. Pero si en vez de decir sufro, me yergo con entereza y quedo en paz, ahorrándonos el proceso por el cual ha llegado a ello, después de sintetizar lo esencial de lo expresado en una frase, Beethoven sigue adelantado con el desarrollo de su pensamiento. Si en vez de decir sufro, me yergo con entereza y quedo en paz, Beethoven sigue adelante con el desarrollo de su pensamiento. En vez de detenerse para gozar el reposo de la tónica, continúa el gesto descendente, no ascendente, que del reposo pasa ahora a evocar una búsqueda de mayor profundidad, algo así como un volverse hacia adentro, y enseguida de este volverse hacia adentro surge un gesto expansivo que parece prolongado con la misma naturalidad con que se prolonga una exhalación con una inspiración. Entereza ante el sufrimiento. Mantenerse entero cuando uno se rompe. El do reiterado por encima de esta progresión melódica, como he sugerido, nos impresiona como algo equivalente a una exclamación, así como el ay, que le agrega énfasis a lo que está diciendo, o como un fijaros bien. Otra vez el ay. El efecto expresivo de ello es comparable a la situación de uno que, llegando en lo que dice a un pensamiento particularmente importante o sorprendente, lo enuncia con deliberada lentitud. Mucho se ha hablado sobre la actitud heroica del periodo de la primera madurez de Beethoven, para terminar, caracterizado por una respuesta fuerte ante el desafío de los obstáculos. Y yo mismo he señalado a menudo el contraste entre tal actitud heroica o contrafóbica con la noble aceptación del dolor durante lo que pudiéramos llamar su segunda madurez. Pero la consideración de estos primeros compases de la cavatina nos invitan a observar la continuidad o semejanza que ha permanecido más allá de tal contraste. Sigue siendo Beethoven uno que se yergue valientemente ante el dolor, pero ya sin furia. Y podemos decir también que al no transformar su sufrimiento en furia, manifiesta un coraje aún mayor
que el de su heroísmo juvenil. Un coraje que requiere de vulnerabilidad. Un coraje que requiere de vulnerabilidad. Al resistir la tentación de armarse y de reemplazar el sufrimiento por agresión. Un Beethoven más santo en su invisibilidad, que ha renunciado a la amenaza y a la dramaticidad del bravado. Escuchamos ahora la cavatina. 7 minutos. Cerramos los ojos, vamos de nuevo hacia adentro y nos disponemos a escuchar esta pequeña joya como escuchamos ayer a Brahms, como una manera de mostrarnos cómo podría ser el final del viaje del héroe, el final del viaje de cada quien. Ahí vamos.